La mayor parte de lo que llamas realidad no viene de fuera, nace dentro. Tu cerebro, tu psique. Imaginemos una situación sencilla. Dos personas son despedidas el mismo día. Una está desesperada, siente que lo ha perdido todo. Su ego está destruido. La otra lo ve como una oportunidad de empezar de nuevo, de cambiar de esfera, de crecer. Una oportunidad de transformación y una nueva etapa de individuación. La diferencia entre ellos no está en lo que ocurrió, un hecho externo, sino en el significado que le dieron, en la forma en que su psique interpretó el suceso. El primero creía que su valor venía determinado por su trabajo, persona. El segundo se dio cuenta de que el puesto no definía quién era, su yo. El mismo hecho, dos realidades psicológicas completamente distintas. ¿Qué le dice esto? Que no reaccionas a los hechos, sino a la historia que tu mente, influida por el inconsciente, cuenta sobre ellos. Y si esa historia se basa en viejos miedos, traumas no resueltos o creencias limitantes, complejos, tu vida parecerá más caótica y difícil de lo que realmente es. Pero esto es lo más importante. Este ciclo no es definitivo. El pensamiento y las actitudes conscientes pueden reprogramarse. Desde el momento en que empiezas a observar tus pensamientos sin identificarte completamente con ellos, desarrollando tu observador interior, tienes una nueva posibilidad de elección. Esto es lo que exploraremos a continuación. ¿Por qué, aunque te das cuenta de que cometes los mismos errores, sigues atascado en ellos? ¿Qué te hace actuar con el piloto automático, bajo el poder de los complejos? ¿Y cómo salir de este estado sin perder el control sobre tu propia vida, sino ganándolo a través de la atención plena? Antes de empezar, no dejes de suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos videos sobre crecimiento personal y espiritual. Encontrarás contenido que inspira, desafía y cambia tu percepción de la vida. Ahora comencemos. Piloto automático. La trampa de los hábitos inconscientes. ¿Te has dado cuenta ya de que, incluso cuando quieres cambiar, sigues repitiendo los mismos patrones de comportamiento? ¿Siempre reaccionas igual ante un desacuerdo? ¿Te sientes rechazado o pierdes el control? No es falta de fuerza de voluntad. Es el piloto automático, el poder de los patrones o complejos inconscientes. Nuestro cerebro está diseñado para conservar energía, y la forma que ha encontrado de hacerlo es convirtiendo las respuestas emocionales y conductuales repetitivas en hábitos inconscientes. Un estudio de la Universidad de Duke demuestra que cerca del 40% de nuestras acciones diarias no son decisiones conscientes, sino hábitos automáticos. Es decir, casi la mitad de todo lo que hacemos a lo largo del día es una repetición de viejos guiones, a menudo inconscientes. Imaginemos a una persona que siempre evita los conflictos. Ha aprendido desde la infancia, quizá debido a experiencias traumáticas, que expresar sus opiniones provoca peleas y dolor. Empezó a guardar silencio. Hoy, incluso en situaciones en las que podría hablar con firmeza y hacer valer sus límites, calla por inercia. No porque elija el silencio conscientemente, sino porque una vez aprendió que el silencio es más seguro para su vulnerable ego. Este patrón se ha convertido en un complejo automático e inconsciente, y se aplica a casi todo. Cómo te tomas las críticas, cómo reaccionas ante las decepciones, cómo afrontas las dificultades. Se trata de guiones mentales y emocionales que han sido moldeados a lo largo de su vida por la experiencia, los padres, la cultura, y que ahora se activan automáticamente, sin su aportación consciente, apoderándose de su ego. La buena noticia es que este piloto automático se puede desactivar, pero no ocurre por arte de magia. El primer paso es desarrollar la conciencia, empezar a notar en el momento qué reacción automática está ocurriendo de nuevo. ¿Qué complejo está activo ahora mismo? Esto por sí solo crea una brecha, un espacio entre el estímulo y la respuesta, en el que puedes elegir una forma diferente, más consciente, de responder. En la siguiente sección, entenderás por qué intentar controlar todo lo que te rodea solo exacerba esta dinámica
Y cómo es el deseo de control externo lo que a menudo te mantiene en el mismo lugar, atrapado en tus complejos. La ilusión del control. ¿Por qué nos quedamos atascados? Una de las principales fuentes de ansiedad hoy en día es el intento constante del ego de controlar lo que no se puede controlar. Las opiniones de los demás, los acontecimientos externos, el futuro. Y lo interesante es, cuanto más intentas controlarlo todo, esto tiene una sencilla explicación psicológica. El cerebro humano, especialmente el ego, no soporta la incertidumbre. Prefiere un escenario malo pero predecible a lo desconocido, aunque conlleve un potencial de crecimiento. Muchas personas permanecen en situaciones incómodas, trabajos que no les gustan, relaciones infelices, solo porque sienten cierto control, por ilusorio que sea. Pero lo cierto es que ese control es una ilusión. Puedes hacer planes, prepararte, esforzarte al máximo, pero nunca podrás controlar del todo cómo se comportan los demás, sus complejos y motivos inconscientes, lo que ocurre mañana o lo que escapa a tu influencia consciente. Piensa en cuántas veces alguien ha intentado cambiar a otro, controlar su comportamiento, sus palabras, sus decisiones. Casi nunca se obtiene el resultado deseado. El resultado es frustración, conflicto y desgaste emocional. Porque en el fondo, intentar controlar a otro suele ser una proyección del propio miedo al caos, al inconsciente, a perder el control sobre uno mismo. Fíjate en las personas que piensan hasta el último detalle por miedo a que algo salga mal. Releen los mensajes 100 veces antes de enviarlos, agonizando sobre cada posible resultado. El problema es que eso no aporta tranquilidad. Provoca aún más estrés y agota la energía mental. Los estudios demuestran que las personas con una alta tendencia a buscar el control experimentan más estrés y peores frustraciones. Aquí es donde entra en juego el cambio de rumbo. Reconocer que no se tiene un control total sobre el mundo exterior no significa rendirse, significa centrarte en lo que realmente depende de ti. Tus elecciones, tus reacciones, tus actitudes, tu mundo interior. Es pasar de intentar controlar lo externo a trabajar con lo interno. La incomodidad del silencio. El encuentro con el ruido interior. El silencio parece sencillo, pero para muchos es insoportable. Bastan unos minutos sin estímulos externos y aparece una inquietud, una ansiedad difíciles de explicar. Por eso, en cuanto hay tiempo libre, la mayoría de la gente echa mano del teléfono, enciende la tele o pone algo de fondo, para no oír sus propios pensamientos, para no estar a solas consigo misma. Esta incomodidad con el silencio tiene su propia razón psicológica. Cuando todo a nuestro alrededor se calla, aparece el ruido interior, las voces de nuestros complejos, sentimientos desplazados, miedos inconscientes. El silencio saca a la superficie lo que has estado evitando. Inseguridades, miedos, conflictos no resueltos, frustraciones. Por eso el silencio asusta. Revela lo que el ajetreo diario y los mecanismos de defensa del ego ocultan. Datos de la Universidad de Virginia demuestran que, en un experimento, muchos participantes preferían recibir suaves descargas eléctricas a estar en silencio y a solas durante 15 minutos. Esto demuestra hasta qué punto evitamos estar a solas con nuestra propia conciencia, con nuestro inconsciente. Un ejemplo común: una persona está constantemente ocupada, todo negocios, parece productiva, una persona fuerte. Pero en cuanto tiene tiempo libre, siente un vacío que no puede nombrar. Y entonces vuelve a cargarse de cosas que hacer, no porque lo necesite, sino porque tiene miedo de enfrentarse a ese vacío interior, su sombra. Este constante escapismo mantiene la mente en constante actividad, pero no en contacto real consigo misma. El resultado: agotamiento emocional, falta de claridad y una sensación subyacente de insatisfacción. La clave está en cambiar la actitud hacia el silencio. No huir, sino aprovechar esos momentos para escucharte a ti mismo, a tu mundo interior. No se trata de meditar durante horas, sino de aprender poco a poco a mantener tu propio ritmo interior, sin intentar llenarlo sin cesar de estímulos externos. Presencia en el presente,
salir del piloto automático. Estar en el presente no es una idea mística, es una habilidad práctica extremadamente útil en la vida cotidiana para la salud psicológica. Estar presente significa prestar atención a lo que está sucediendo ahora, sin perderse en pensamientos sobre el pasado, rumiación causada por los complejos, o preocupaciones sobre el futuro, ansiedad causada por los miedos del ego. Parece sencillo, pero es poco frecuente. ¿Cuántas veces has estado físicamente en un lugar, pero mentalmente en otro completamente distinto? Esto ocurre porque el cerebro, especialmente bajo la influencia de la ansiedad o la insatisfacción, está acostumbrado a la distracción. Vivimos en modo de espera, pensando constantemente en lo que viene a continuación, resolviendo mentalmente problemas que ni siquiera han ocurrido todavía. Un estudio de la Universidad de Harvard descubrió que, de media, las personas pasan casi el 47% de su tiempo pensando en algo distinto de lo que están haciendo en ese momento. Y curiosamente, cuanto más a menudo ocurre esto, menor es el nivel de bienestar que declaran. La buena noticia es que esto puede cambiarse mediante prácticas de atención plena, mindfulness. Una de las técnicas más eficaces es la respiración consciente. Detenerse un momento y centrarse solo en la inhalación y la exhalación. Otra técnica útil es la exploración corporal. Dirigir la atención alternativamente a distintas partes del cuerpo, observando las sensaciones sin evaluarlas. Estas prácticas no requieren mucho tiempo y pueden realizarse en pocos minutos durante el día, entre una actividad y otra. Con el tiempo, esta práctica cambia la forma en que reaccionan el cerebro y la psique. Empiezas a darte cuenta de cuándo te dejas arrastrar por reacciones automáticas, complejos, y poco a poco ganas más espacio para elegir cómo actuar conscientemente. Estar presente en el aquí y ahora no es solo una práctica para el bienestar. Es el punto de partida para cualquier cambio real, para salir del poder de los patrones inconscientes. Dolor frente a sufrimiento, distinguir y aceptar. Existe una diferencia psicológica fundamental entre el dolor y el sufrimiento. El dolor, emocional o físico, es inevitable. Forma parte de la vida. Ocurren pérdidas, surgen decepciones, nos vemos envueltos en dificultades. El sufrimiento, en cambio, es algo que nosotros mismos construimos sobre el dolor a través de nuestras actitudes hacia él, de nuestras interpretaciones y resistencias. Imaginemos dos reacciones ante el mismo dolor. Por ejemplo, una ruptura. La primera persona se permite sentir dolor, tristeza, rabia, pero es consciente de ellos. No se identifica completamente con ellos. Y con el tiempo sigue adelante, integrando la experiencia. La segunda, además del dolor, alimenta pensamientos como: nunca volveré a ser feliz. Esto siempre me pasa a mí. No soy lo suficientemente bueno. Ahora bien, esta segunda oleada es sufrimiento, y no tiene por qué serlo. Está creada por nuestro ego y nuestros complejos. Esta diferencia está confirmada por diversos estudios en psicología y neurociencia. La forma en que interpretamos los acontecimientos negativos afecta directamente a la intensidad y la duración del sufrimiento. En otras palabras, lo que te mantiene en el dolor no es el acontecimiento en sí, sino el significado que le das, la historia que cuenta tu mente. No se trata de ignorar el dolor o fingir que está bien. Se trata de sentirlo, pero no de convertirse en él. El problema surge cuando el dolor se convierte en parte de tu identidad, de tu ego. Y entonces cualquier intento de cambiar algo es visto como una amenaza a tu ego. El camino es dejar que el dolor sea sin resistirse a él. Observar tus sentimientos, llamar a las emociones por su nombre y aceptar que el sentimiento no es una debilidad, sino una presencia, una parte de la experiencia humana. Esto es lo que reduce el poder del sufrimiento. Cuando dejas de luchar contra el dolor, desaparece. Cuando te resistes a él, perdura y echa raíces en la psique. El apego, la raíz del sufrimiento. El apego no solo tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con las expectativas, con querer que las cosas sean exactamente como te las imaginas, como tu ego quiere que sean.
Y cuanto más te aferras a una idea fija de cómo debería ser la vida, o tú mismo u otras personas, más sufres cuando la realidad no cumple esas expectativas. Esto se aplica a todo: planes que no se hacen realidad, personas que no se comportan como esperabas, no coinciden con tus proyecciones, imágenes de ti mismo que tú mismo has creado, una persona idealizada. Los apegos son construcciones mentales que en realidad se convierten en prisiones emocionales. Un ejemplo paradigmático: una persona que lleva años trabajando en una profesión que ya no tiene sentido para él. Lo sabe, lo siente cada día, pero sigue apegada a la idea de que un cambio de camino es un fracaso, una derrota de su ego. En este caso, el apego no es al trabajo, sino a la identidad, persona, que ha construido en torno a él. Otro ejemplo común es el apego al control en las relaciones. La persona cree que si la otra persona cambia, se ajusta a sus expectativas o proyecciones, todo saldrá bien. Y se queda atrapada en esta ilusión, sintiéndose decepcionada una y otra vez cuando la realidad no encaja en el escenario inventado. Los estudios en psicología demuestran que cuanto mayor es el nivel de apego emocional rígido a un resultado, una persona, una imagen, mayor es el sufrimiento percibido. Porque el apego hace que tu tranquilidad dependa de algo externo o idealizado sobre lo que no tienes plena influencia. Soltar el apego no significa rendirse o volverse indiferente. Significa aceptar que no tienes el control de todo y que tu paz interior no tiene por qué depender de circunstancias externas concretas o de la conformidad con un ideal. Cuando desaparece la necesidad rígida de que las cosas sean como tú quieres que sean, como tu ego quiere que sean, hay espacio. Espacio para vivir lo que es, no lo que esperas. Este es el camino hacia una mayor libertad psicológica. Diálogo interior. Reprogramar el pensamiento. La forma en que te hablas a ti mismo, tu diálogo interior, lo afecta todo. Tu estado de ánimo, tus decisiones, tu confianza. Y lo más sorprendente, la mayoría de las veces este diálogo interior se produce de forma inadvertida, automática, como la voz de un crítico interior o de un niño inseguro, manifestación de complejos. Piensa en cómo reaccionas ante los errores. Muchas personas se reprenden, se juzgan, se comparan con los demás. Soy un fracasado, nunca lo conseguiré. Estos pensamientos parecen inofensivos, pero tienen un efecto real en tu psique y tu comportamiento. Los estudios demuestran que las personas con un diálogo interno negativo son más propensas al estrés, la ansiedad y la depresión. Es como vivir con un crítico constante en la cabeza. Ejemplo: una persona se olvida de una reunión importante en el trabajo. Una voz interior sana, conectada a un ego y un yo fuertes, dirá: sucedió. Error. ¿Qué puedo hacer ahora para arreglarlo? Pero muchos tienen otra voz interior que dice: soy un fracaso total. Ahora nadie confiará en mí. Esta conversación interna no resuelve el problema, solo aumenta la culpa y paraliza la acción. Aquí es donde entra en juego la reprogramación del diálogo interior. No se trata de autoengañarse ni de afirmaciones positivas sin sentido. Se trata de cuestionar los pensamientos negativos automáticos, reconocer su origen, a menudo las voces introyectadas de padres o figuras significativas, y sustituir los juicios por preguntas útiles y constructivas. Sustituir: nunca tengo éxito por ¿qué puedo aprender de esto? Parece sencillo, pero este cambio de lenguaje modifica tus vías neuronales, tus respuestas ante la vida. No puedes detener por completo el flujo de pensamientos, pero puedes cambiar el tono con el que te hablas a ti mismo. Y eso lo cambia todo. Cambia tu autoestima, tu forma de afrontar las cosas e incluso tu salud mental. Resiliencia. Convertir el dolor en crecimiento. La resiliencia psicológica no consiste en soportar el dolor en silencio, apretando los dientes. Es la capacidad de convertir el dolor, las dificultades, los encuentros con la sombra en algo útil, en material para el crecimiento y la transformación. Cuando te das cuenta de esto, dejas de ver las dificultades como obstáculos insuperables
y empiezas a verlas como parte del camino de la individuación. Imaginemos a una persona que pierde inesperadamente su trabajo. La primera reacción es desesperación, miedo, frustración. El yo está siendo atacado. Pero con el tiempo, esta experiencia puede ser un punto de inflexión. Conozco ejemplos en los que, tras ser despedidos, las personas empezaron su propio negocio, cambiaron de campo o encontraron un camino más acorde con su verdadero ser, su yo. No fue fácil, pero fue posible. Y les cambió la vida. Según las investigaciones, las personas que pasaron por experiencias difíciles y fueron capaces de replantearlas, de encontrarles un sentido, esto es lo que distingue a los que se quiebran bajo los golpes del destino de los que se hacen más fuertes. No la ausencia de dolor, sino cómo se utiliza, cómo se integra en la personalidad. La pregunta adecuada en esos momentos no es ¿por qué me ha pasado esto a mí?, sino ¿qué puedo hacer ahora al respecto? ¿Qué me enseña esto? Y conviene recordarlo. La resiliencia no nace en medio de una crisis. Se forma de antemano a través de pequeñas elecciones cotidianas, cuidando tu estado emocional, desarrollando el autoconocimiento, creando espacio entre el estímulo y la reacción, practicando la atención plena, construir la paz interior. Práctica diaria. La paz interior no es algo que se encuentre por casualidad. Se construye, y la construcción tiene lugar en las pequeñas decisiones que tomas cada día. Elegir no reaccionar ante un pensamiento automático, sino simplemente observarlo. Elegir respirar hondo en lugar de estallar en cólera. Elegir desconectar de todo durante un par de minutos para reconectar contigo mismo, con tu centro interior. Son acciones sencillas pero constantes que moldean tu forma de relacionarte con el mundo y contigo mismo. Imagina a una persona que ha tenido un día duro en el trabajo. Le critican, está bajo presión, está cansada. Puede llegar a casa y desquitarse con sus seres queridos, que no tienen nada que ver. Transfiere su sombra. O puede darse cuenta de sus sentimientos, hacer una pausa, respirar antes de hablar. Es una elección, y esa elección lo cambia todo. La investigación neurocientífica lo demuestra. El cerebro es plástico, es decir, cuanto más se practica una determinada forma de pensar o reaccionar, más se afianza en las redes neuronales. Esto se aplica tanto a las reacciones impulsivas, que refuerzan los complejos, como a las respuestas conscientes, que refuerzan el ego y la conexión con el ser. Practicar la presencia, cambiar el diálogo interior, soltar los apegos, todo esto requiere repetición. Y quizás lo más importante, acepta que no siempre será fácil. Cometerás errores, te perderás, olvidarás. Pero cada vez que eliges volver a la atención plena, incluso después de una crisis, refuerzas tu camino. Paso a paso. Te lleva a la paz, independientemente de las circunstancias externas. Y aquí es donde todo se conecta. Porque si has llegado a este punto, ya no estás en el mismo lugar del que partiste. La conciencia que has adquirido es una ventaja. Y la decisión que tomes basándote en ella determinará tu siguiente paso hacia la plenitud psicológica. La paz no está en el futuro. Empieza en cómo eliges vivir este momento. Si este video te ha resultado útil, si estas ideas han resonado en ti y quieres apoyar el canal, únete al club de miembros. Esto nos ayudará a seguir creando nuevos videos y tendrás acceso a contenidos exclusivos. O apóyanos haciendo clic en Gracias. Significa mucho y nos motiva a seguir adelante. Y si quieres profundizar más en estos temas, sigue los enlaces a los otros videos en la pantalla. ¡Nos vemos allí!